Quiero darle un saludo especial a todas aquellas mujeres que se están conectando ahora a través de las diferentes plataformas. Quiero animarte a que puedas tomar este link y compartirlo con tus amigas, cópialo, envía a los grupos de WhatsApp, a las listas de difusión. Y hoy tenemos un tema bien especial, como todos los jueves, tenemos un tema bien especial. Hoy queremos compartir con ustedes el tema cómo orar. Cómo orar. Cómo orar sobre todo en momentos de dificultad. Cómo orar en esos momentos de crisis, en esos momentos donde todo es oscuro, donde no vemos el panorama claro, donde las situaciones nos agobian, nos angustian. ¿Cómo orar? Y de pronto quiero hacerte una pregunta, de pronto, no sé si es tu caso, si te ha pasado, si has llegado delante de Dios en oración y te has encontrado que no sabes qué decir y te has encontrado que no sabes cómo orar. ¿Será que alguna de ustedes ha llegado delante del Padre en oración y se ha encontrado que no le salen las palabras de la boca, que no sabe qué decirle al Padre, que no sabe cómo abordar esa situación que está viviendo? Si es así, si tú te has encontrado de pronto en esa situación, si te has encontrado de pronto en esa situación donde no sabes cómo orar, dímelo ahí en el chat, colócame si me identifico, si me ha pasado que hay momentos en que he estado en crisis, en prueba, en dificultad y sé que debo orar y sé que tengo que orar, pero llego ante Dios y no sé qué palabras decir. De pronto solo te sale la palabra Padre y de ahí no sales. Padre o Señor, Señor, o de pronto simplemente una exclamación de ayúdame Dios. Y no sabes con qué palabras seguir esa oración. Todas nos hemos encontrado en esa situación. Yo me he encontrado en esa situación y seguramente muchas de ustedes también, y todas las que nos colocaron ahí en el chat también se identifican con este tipo de situación. Todas nos hemos encontrado en una situación en la que no sabemos cómo debemos orar. Cómo debemos orar. Y es en aquellos momentos que no sabemos cómo orar, que necesitamos saber cómo orar. Es en aquellos momentos de dificultad, de angustia, de prueba, que necesitamos saber cómo orar. Cómo orar efectivamente. Cómo, qué palabras usar, qué decirle al Padre, cómo clamar. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en esos momentos que no sabemos cómo orar? ¿Qué debes hacer en aquellos momentos que no sabes qué palabras pronunciar? ¿Qué decirle a tu Padre Celestial? ¿Qué decirle a Jesús en oración? ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos cómo orar? Y lo primero que debemos hacer es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes un versículo que está en Romanos capítulo 8 del 26 al 27. Y dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en aquellos momentos en los que no sabemos cómo orar, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo. Cuando no sabes cómo orar, cuando no sabes cómo interceder, cuando no sabes qué palabras decir, qué palabras decirle al Padre en oración, cuando no sabes, lo primero, según el versículo que acabamos de leer, es pedirle ayuda al Espíritu Santo. En el versículo 26 de la traducción de la palabra que acabamos de leer, que es Romanos capítulo 8, en Romanos 8, versículo 26, nueva traducción viviente, dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos.
en esa debilidad. Entonces usted dirá, pero ¿cuál debilidad? ¿De cuál debilidad está hablando la palabra? ¿A qué se refiere? ¿De qué debilidad, habla este versículo? De nuestra naturaleza humana caída. Habla de esa debilidad de nuestra naturaleza humana que es insuficiente, que no sabe en momentos de debilidad o en momentos de crisis qué hacer. Entonces está hablando de esa naturaleza humana caída que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce los propósitos de Dios. La Reina Valera 60 dice, en ese mismo versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nuevamente. Dice, el Espíritu Santo, por eso necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque dice este versículo, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad humana. Es el Espíritu Santo que te ayuda en esa debilidad humana y por eso tienes que clamar a Él. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Porque de pronto tú quieres pedir muchas cosas, pero te convienen, es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Entonces dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Sabes? No es lo que tú quieres, no es lo que tú necesitas, es lo que te conviene. Y necesitas pedirle ayuda al Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo que te conviene. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, y por eso necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque en esa debilidad humana no sabemos qué pedir. Entonces, para pedir como conviene, para pedir la voluntad de Dios, para pedir que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos, en esa situación, en esa prueba, para pedir como conviene, el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros entonces podamos pedir como conviene. En Juan capítulo 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre, está hablando Jesús, dice, y yo le pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude. Entonces necesitas entender que no estás sola, que no estás sola en esa crisis, que no estás sola en esa prueba, que no estás sola en esa dificultad, que como no sabes cómo orar como conviene, que como esa naturaleza caída, humana, esa debilidad nuestra humana, no sabe cómo pedir como conviene. Entonces necesitas acudir a tu ayudador. Necesitas decirle, tú eres mi ayudador, Espíritu Santo, ayúdame. Y aunque solo te salgan esas palabras, ya comenzaste a orar como conviene. En esas crisis, en esa dificultad, si solo te sale Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, dame revelación. Espíritu Santo, dame entendimiento. Espíritu Santo, ayúdame. Ya comenzaste a orar como conviene. Ya comenzaste a orar correctamente. Entonces lo primero que tienes que entender y saber es que tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador. Entonces necesitas depender del Espíritu Santo, porque si dependes en oración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Y tú necesitas hacer oraciones cuando estás en crisis, en dificultad, en momentos de angustia. No necesitas decirle al Padre lo que está sucediendo, necesitas hacer oraciones que glorifiquen a Jesús. Y si tú le pides ayuda al Espíritu Santo, entonces harás oraciones que glorifiquen a Jesús. Un ejemplo, de pronto hay un familiar tuyo que está con un diagnóstico médico en una situación grave, en una enfermedad grave,
Y tú necesitas saber qué tipo de oración hacer para que glorifique a Jesús. Porque puedes orar para que Dios lo sane, sí. Pero si Dios no tiene en su soberanía, en sus tiempos, no va a sanarlo inmediatamente o por ahora no lo va a sanar, necesitas pedirle al Espíritu Santo el entendimiento, la sabiduría para orar como conviene. Y de pronto el Espíritu Santo te va a decir, ora por fortaleza. Ora para que Él conozca a Jesús porque de pronto no lo conoce. Ora para que esta prueba le acerque a Dios. Ora para que esta situación haga que Él pueda recibir a Jesús en su corazón. Entonces, lo primero, necesitas pedirle ayuda al Espíritu Santo. Lo segundo, el Espíritu Santo interpreta tu gemido sin palabras. Y es que cuando estamos en angustia, en dificultad, ¿sabes? A veces no nos salen ni siquiera palabras de nuestra boca. A veces es un suspiro apenas. Como que ese suspiro que sale de lo más profundo de tu corazón que ni siquiera es una palabra. Y dice en el versículo que leímos al principio, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando estamos en tiempos de angustia, de confusión, el Espíritu Santo va a interceder a tu favor, no en contra tuya. Eso es lo primero que tienes que saber. Que cuando estás en momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de tribulación, el Espíritu Santo va a interceder por ti a tu favor, no en tu contra. Por eso el primer punto era depender del Espíritu Santo. Lo segundo es que el Espíritu Santo toma esas palabras que a veces, ese clamor, ese dolor que hay en tu corazón o esa angustia que a veces no salen como Ana cuando estaba allí postrada, que no tenía un hijo, que se sentía dolida porque Penina se burlaba de ella, que estuvo allí en la presencia del Señor y decía que era solo un balbuceo, que lloraba, que ni se le entendía lo que decía, y el sacerdote se le acercó a decirle, oye, ¿estás ebria? ¿No te da pena que estás ebria? No, esos gemidos, esas palabras, que de pronto en medio del llanto, que ni se te entienden. ¿Cuántas veces hemos estado de pronto llorando y uno dice, pero es que ni siquiera entiendo lo que me estás diciendo? Pues esos gemidos que salen de tu corazón, ese balbuceo, ese suspiro, ese clamor, el Espíritu Santo toma tus gemidos que están sin palabras o que no se entiende y interpreta esos gritos de angustia y los traduce en un clamor para alinearnos a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para nuestra vida o para aquella persona por la cual estamos orando. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Es algo de verdad que a mí me emociona, no sé si a ti te emociona. Ahora, dice que es el Espíritu Santo el que gime. Entonces, ¿quién es el que gime? Te está diciendo, pastora, que mis gemidos, pero ahí dice en el versículo que es el que gime. Lo que dijimos ahora, él toma tu gemido y lo traduce en un clamor conforme a los planes y propósitos de Dios. El Espíritu Santo es quien te mueve a gemir, quien toma ese gemido y produce en nosotros y lo convierte en palabras y en frases articuladas. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a depender de Él y a orar conforme a su voluntad. Vamos a orar por esta palabra y dile al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por llenar los vacíos de mis oraciones. Gracias por tomar mis gemidos y traducirlos en palabras y frases articuladas. Gracias. Gracias porque en mi debilidad tú me ayudas. En el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice amén y amén.